Sí, sí me entienden, porque la orden ya es cuando yo le digo listo, comprar. Pero antes de eso yo puedo ir como seleccionando varios productos y luego la compra es de varios. Pues o de uno solo, no necesariamente de varios, pero el hecho es que hay como este proceso antes de la compra como tal. Pues no sería que como que eh, se guardaran, o sea, cuando uno le da agregar al carrito, las compras como que se guardan, ¿no? Por un método, no sé. Ajá, esas compras, esos productos se tienen que guardar en esa lista antes de la orden. Entonces, ¿dónde lo vamos a guardar? Que no sé, creo que el otro día les estaba comentando que tenemos básicamente dos opciones. Una es guardarla en la base de datos y otra es guardarla como en el navegador, de alguna forma local. Para luego, ya cuando se haga el checkout, ahí sí enviarlo a la base de datos. La que vamos a ver es esta segunda, de guardarlo en el navegador de forma local, porque guardarlo en la base de datos sería muy parecido a lo que ya tenemos para el checkout, ¿cierto? Sería hacer como la ruta allá en Node que reciba la información y desde el front se le envía pues cuál es el producto que se está agregando. A ver, abro por acá el ejemplo. Listo, ya en mi pantalla. Sí. Ah, no he iniciado la base de datos. Listo. Acá está la tienda. Eh, entonces la idea es que vamos a tener unos botones acá y luego también vamos a poner los botones dentro del producto. ¿Cierto? Mi tienda es re triste, pero nos sirve para ver esta funcionalidad. Entonces, vamos a primero poner ese botoncito y ya miramos entonces cómo se supone que debe funcionar. Acá en la lista, como yo lo estoy haciendo en una tabla horrible, pues cuestión de agregar aquí a la tabla el botón. Listo, aquí tienen los botones. Y seguramente todos tienen por acá arriba en la navegación el iconito del carrito y una notificación, pues como una especie de notificación, como el numerito, que me va diciendo, listo, yo tengo uno, dos, cuántos productos en el carrito, ¿cierto? Y se supone que puede ser cuando yo paso el mouse por encima, ese carrito me abre la lista, me deja ver pues cuáles son todos los productos que tengo ahí, ¿cierto? Bueno, vamos a poner entonces también ese carrito. Como eso es algo que seguramente está en toda la página, o sea, no es la navegación con el carrito, que me indica cuántas cosas tengo y que me deja ver la lista, ¿está en qué página? ¿Está solamente en esta página de la lista?
O yo creo que más bien es algo que está en todas las páginas, ¿cierto? Pues en el main.handlebars. Ujú. Si es algo que está en todas, seguramente va acá en el main.handlebars. Entonces por acá. Y cierto, si yo escribo ese carrito, entonces ahí está. Entonces, por ahora, bueno, obviamente acá en el ejemplo todo es horrible y simple, pero digamos que vamos a tener algo así como un botón con el número y cuando le demos clic o cuando pasemos el mouse por encima, no sé, entonces hacemos que aparezca la lista. Pero entonces primero tenemos que guardar los elementos, ¿cierto? ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, lo que vamos a usar es una función que se llama local storage. ¿La han escuchado? Una función, no, un objeto más bien. ¿Ni idea? Bueno, local storage es pues lo que dice exactamente el nombre. Es un objeto que me permite guardar información de forma local, ¿vale? Sin necesidad de mandarla al servidor. Eh, y es súper fácil de utilizar. Entonces, ahí alcanzan a ver la consola. Que le demos un poquito de tamaño mejor. Esto pasa en el cliente, ¿no? Esto no va a ser en Node, sino únicamente en el cliente. Entonces, en el cliente, por ejemplo, si yo hago una variable x igual a 100, yo luego le digo, listo, si yo le pido x, él me retorna 100, que fue lo que le dije acá arriba, ¿cierto? Si yo recargo la página, eh, le pido de nuevo x, ¿qué me dice? Pues que x no está definido, ¿cierto? Las variables que yo defina y les dé valor, las variables pues así común y corriente, viven en la memoria RAM. Cuando yo reinicio la página pues o el computador o cierro el navegador o le pasa cualquier cosa a esta sesión o a esta página, todas esas variables pues se borran. Si yo las estoy creando en un archivo de JavaScript, seguramente en ese archivo pues cuando las creo les doy un valor inicial. Pero el hecho es que el valor que yo tenía en ese momento se pierde y vuelven a tener el valor inicial o vuelven a estar indefinidas y las estaba definiendo de otra forma. ¿Cierto? Eso es claro, ¿cierto? Si yo quisiera volver a tener 100, pues me toca volver a poner acá 100. Y solamente en este momento vuelve a existir, pero de nuevo, si recargo, voy a perder ese valor. ¿Sí? Local storage lo que me permite es hacer variables que no se pierden cuando se recarga el navegador. Entonces, la forma de definir esas variables es local storage, que es un objeto que traen los navegadores y trae diferentes propiedades. Yo por acá ya tengo cosas guardadas en el local storage. Cuando ustedes quieran ver qué cosas tiene el local storage, le dan acá donde dice application. ¿Listo? Entonces ya tengo una cantidad de cosas guardadas ahí en el local storage. Eh, no de esta página, sino que como siempre se abre el localhost 3000 también como para otras cosas. Entonces ahí tengo guardadas cosas del trabajo pues y de otros proyectos. Entonces los voy a borrar. En este botoncito de acá borra todo. Listo.
Este debería ser el local storage que tengan ustedes en su navegador, en este localhost 3000, a menos que hayan guardado pues otras cosas. Listo. Entonces, acá en Application, esto creo que no les abre así de una en el local storage, sino que no sé, creo que no les abre como en nada por acá. No me acuerdo, pero si lo quieren abrir, entonces se van acá donde dice Storage, Local Storage y acá. ¿Vale? Y ya les sale entonces esta ventana. Ahora vamos a ver acá en la consola. Entonces, Local Storage, punto. Y vamos a usar principalmente tres métodos de este objeto. Entonces, el primero es setItem. ¿Listo? Obviamente setItem es para setear cosas en el local storage, para agregar nuevas variables. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, vamos a agregar una variable que se llame test. Entonces, primero el nombre de la variable, entre comillas, es un string, y luego el valor de la variable. Local storage tiene una particularidad y es que yo solo puedo guardar strings. ¿Listo? Si quisiéramos guardar un número, pues podemos, pero tiene que ser como string. ¿Listo? Entonces digamos que yo voy a guardar test 20.000. Le doy enter. Si nos vamos acá a application, entonces aquí me aparece en el key, pues es el nombre de la variable, y en el value, pues el valor, ahí está, 20.000. ¿Listo? Entonces ya guardamos una variable en el local storage. Simplemente local storage.setItem. Nombre y valor. Ahora, ¿qué es lo especial entonces del local storage? Yo puedo reiniciar esto. Estos son los errores de las imágenes. Voy a quitar eso una vez. No nos deja leer bien la consola y eso es aquí. Listo. Entonces ahí yo puedo recargar. Y ahora, ¿cómo hago para leer esa información del local storage? Bueno, así como hay un set item, yo puedo decir local storage.getItem. ¿Cuál era el nombre de la variable? Le habíamos puesto test. Entonces, lo que hayamos puesto en el set item, en el primer valor, que es el nombre, se lo ponemos acá en el get item. Y esto nos va a retornar lo que habíamos guardado. Miren que ahí está el 20.000. Recargué como 3 veces y el 20.000 pues sobrevive esas recargas. Si nos vamos acá a application, lo mismo, ahí está, 20.000. ¿Vale? Entonces, usando esto, es que vamos a guardar el carrito. Bueno, la última también que podemos usar es local storage.remove item. Entonces, si le damos remove item test, lo que va a hacer es eliminarlo del local storage. Miren que si nos vamos acá a la application, ya no está. Y si le decimos get item, pues como ya no existe, nos devuelve nulo. ¿Listo? Básicamente esas son las tres que vamos a usar. Set, get y remove. Hay otras, por ejemplo, como clear, creo que es. Ajá. Clear lo que hace es borrar todo lo que hay en el local storage. Sí, pues aquí yo solo tenía uno, pero ahí lo borró. El hecho es que borraría todas las otras. En vez de ir una por una como el remove item, clear borraría todo. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Ah?
Hola, Sí, ¿qué hablando no, no hay solo? preguntas. No, no. Listo. Bueno, entonces ahora lo que tenemos que hacer es usando el local storage, guardar cuando le demos clic acá a este botón. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, si tenemos que responder a un clic del botón, ¿qué tenemos que hacer? Un evento Un evento. Un evento, ¿cierto? ¿Eso es código del front o del back? del front. Ujú. ¿No? Entonces, siempre que sean eventos, es código del front. Básicamente el back lo único que puede hacer es definir rutas de las páginas y comunicarse con la base de datos, ¿cierto? El resto de cosas de interacción, todas son en el front. Entonces, esto pues es algo de interacción. Es un evento que tenemos que definir en un JavaScript en el cliente. Por acá teníamos un client.js, ¿cierto? No sé si este me sirve porque, si no estoy mal, miren que este client.js lo estamos definiendo únicamente en el list. Lo estamos importando únicamente en el list, perdón. Este del carrito debe funcionar en varias páginas. Lo de agregar al carrito debe funcionar acá en la lista, pero también debe funcionar por dentro, porque acá también vamos a tener ese botón, ¿cierto? Entonces aquí lo mejor sería hacerle como su propio archivo. Entonces vamos a hacer eso. Acá en script, en los scripts que están en public, que serían los scripts que utilizo en el lado del cliente, ¿cierto? No estos de acá que son los del servidor, sino acá en scripts voy a crear entonces uno nuevo. Este va a ser card.js. ¿Listo? Y acá es donde voy a hacer entonces esos eventos. De nuevo, como este seguramente tiene que funcionar en toda la página, entonces lo que voy a hacer es ponerlo en el main. Listo, por acá entonces script. Y acá sería, ¿cómo era? Scripts. Listo. Bueno, ¿cómo haría entonces ese evento? ¿Qué necesito? El document. El query selector, creo que era. Ajá, entonces document.querySelector. ¿Cierto? Este me sirve para seleccionar una cosa del documento, un elemento del documento. ¿Cómo hacemos para seleccionar ese botón? Con la clase creo que era también, ¿no? Con la clase. Si yo no le puse clase, entonces vamos a ponerle una vez. Entonces, class. Bueno, esto como estaría hecho todo con Ben, bien bonito. Entonces, seguramente este se llamaría como que product add to cart, puede ser, ¿cierto? Entonces, acá en el carrito, yo le daría que query selector, como es una clase, pues punto, ¿cierto? Y product add to cart. Entonces ahí ya lo estaría seleccionando. ¿Cuál estaría seleccionando? Pues si todo es la misma clase, yo diría que todos, ¿no? No. No, porque ese sería el al, ¿no? Ujú. Aquí usamos, De hecho, no deberíamos usar el al. aquí usamos query selector. Query selector selecciona solo uno. Si hay varios con la misma clase, él va a seleccionar el primero que encuentre. Pero yo tengo varios. Sería al. Ujú.
Si lo hacemos solo con query selector, le estaríamos colocando ese evento solo al primero. Necesitamos exponérselo a todos. Entonces no usamos, Query selector all, ¿no? no usamos entonces query selector, sino query selector all, que están diciendo por ahí hace rato. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia? Query selector retorna un solo elemento. Query selector all retorna todos los elementos, entonces los retorna como un arreglo. ¿Vale? ¿Se acuerdan? Lo que nos retorna el query selector all, hay que decirle for each. Lo que nos retorna el query selector común y corriente, pues no se le hace for each porque no es un arreglo, sino que directamente se le haría el add event listener. ¿Sí? Query selector all, product, add to cart. Y esto pues deberíamos guardarlo en una variable. Variable, pongámosle botones, es igual a esto. ¿Listo? Entonces ahora sí por acá le tendríamos que poner botones punto for each. Ahí está. ¿Se acuerdan cómo se hace el for each? ¿Ni idea? Vamos a tener que volver a hacer la unidad 1. Entonces, for each, ahí me está diciendo cómo es. Recibe una función, ¿cierto? Y ahí me está diciendo qué es lo que recibe esa función. Esa función recibe un elemento, ¿cierto? Entonces, función elem, y pues tenemos que ponerle las llaves a esa función. Ahí está. Si aquí le hago un console log de ese elemento, si hago un console log de ese elemento, en la consola debería haber entonces todos los elementos que se seleccionaron. Vamos a ver, recargo y miren, ahí están todos los elementos. ¿Sí? Ahora, después de que ya tenemos todos seleccionados, ¿cierto? Los estamos recorriendo, tenemos que agregar ¿qué? Agregar un clic. Agregar un clic, pero ¿qué sería eso lo que agregamos realmente? El elemento al carrito. Ah, sí, pero ¿qué es eso de agregar un clic? ¿Cómo se llama realmente? Es Un añadir un evento. evento. Un evento, ¿cierto? Entonces, ¿qué necesitamos para el evento? Entonces, necesitamos el elemento que va a disparar el evento. En ese caso es elem, ¿cierto? Que es cada uno de ellos. Entonces, al elem le diríamos add event listener. ¿Cuál es el tipo de evento? Entonces, es un clic, ¿cierto? Y por último, ¿cuál es la acción? Entonces vamos a definir esa función aquí directamente. ¿Listo? Ahí está la función. Bueno, ¿qué hoy tenemos que hacer entonces acá dentro de la función? Pues hay que agregar como los elementos cuando hundamos el botón. Claro, cuando le damos clic al botón, entonces en ese momento es que pasamos este elemento al local storage. ¿Cierto? Voy a poner por acá el local storage para que veamos. Entonces, el hecho es que acá adentro tendríamos que hacer un local storage punto set item y que vamos a guardar.
primero, ¿cómo le vamos a poner esa variable? ¿Qué es lo que vamos a guardar? Un producto o algo así, no sé. Listo, un producto. Entonces, digamos que acá le pondríamos producto. ¿Y cuál va a ser el valor? ¿Qué es lo que vamos a guardar? Guardamos, por Sería como ejemplo, el precio de cada producto. el precio. Sí, necesitamos guardar el precio, pero solo el precio. Pues puede ser como si de pronto en el mío yo tengo pensado como que pueda cambiar la cantidad. Entonces, Pues no sería como el el objeto nombre, producto, no se puede. ¿No sería como que, Juli? El objeto como en sí, con toda la información, no sé. Pues Claro, porque porque, necesitamos, si necesitamos el precio, necesitamos el nombre, realmente necesitamos es toda la información. claro, Entonces, sí, idealmente debemos guardar es todo el objeto, ¿vale? Pero entonces vamos a guardar aquí cualquier cosa para ver primero que nos funcione esta parte, ¿cierto? Vamos siempre paso por paso. Entonces, en teoría, cuando yo le dé clic a un botón, me va a guardar algo acá en el local storage. Entonces, vamos a ver. Le doy clic al botón. Ah, bueno, tengo que recargar primero. Listo, le doy clic al botón y mire, ahí guardo en el local storage, ¿cierto? La cuestión es que como yo estoy guardando en todos los botones lo mismo, pues aquí no veo ningún cambio, ¿cierto? Pero en teoría ahí está funcionando. Ahora, eh, ¿cómo hago entonces eso de guardar un objeto? Bueno, la cuestión es que, ¿quién es el que tiene la información? la base de datos. La base de datos, ¿cierto? La base de datos es el que conoce los productos. Pero ¿cómo hago para pasar esa información desde allá hasta acá? Aquí yo puedo decir algo así como, yo qué sé, uy, db.collection, no sé por qué me lo pone en mayúscula, pero digamos, lo que hacemos por allá en Node, ¿cierto? Que le decimos db.collection, aquí le decimos products. Eso lo podría hacer acá. No, porque eso es código del cliente, ¿no? Ajá. pero Así sea JavaScript, recuerden que el cliente nunca va a poder acceder a la base de datos. Es imposible. ¿Listo? Eso no lo podríamos hacer. Solo el back tiene acceso a la base de datos. Entonces, ¿cómo hacemos? Por acá en la ruta de la lista, que es la que estamos viendo en este momento, tenemos esto, ¿cierto? Aquí es donde al final hacemos la búsqueda de los productos, nos lo devuelven este docs y eso se lo pasamos al contexto, ¿cierto? Luego le decimos que renderice la lista y si nos vamos a ver ese list.handlebars, aquí en el each list, pues es donde recorremos, ¿cierto? Acá donde recorremos, eh, tenemos acceso a la información. Por eso es que estamos haciendo esto, ¿cierto? Doble llave para name, pues para que nos muestre el nombre, o el price, pues para que nos muestre el precio. Este list.handlebars es el que nos va a ayudar a comunicar esta información con el cart, ¿sí? Por ejemplo, si quisiéramos únicamente guardar el nombre, ¿cómo podemos averiguar el nombre partiendo desde este botón? ¿Qué se les ocurre?
Este es el botón al que le damos clic, ¿cierto? ¿No sería que como que cuando vamos a guardar un objeto, se le da como el nombre del objeto, punto, la propiedad que queremos retornar? Sí, pero de nuevo, el objeto, ¿cómo hacemos para que cuando le damos clic al botón lo conozca? Ese es el problema que tenemos en este momento. ¿Cómo hacemos eso? Mire que aquí tenemos el botón, ¿cierto? Y el nombre del producto está por acá atrás. Entonces, ¿qué podríamos hacer, por ejemplo? Una solución podría ser, como estamos acá en el botón y lo tenemos seleccionado, ¿cierto? Este botón sería este elemento. Entonces, podríamos hacer algo así como decirle al elemento que cuál es su padre. Nos puede retornar el padre y sería este TD, ¿cierto? Y luego al TD le podemos decir de nuevo cuál es su padre y nos va a retornar este TR. ¿Listo? El row. Cuando ya estemos en el row, ya podemos decir, pues como ir al nombre o al precio o al peso. Esta podría ser una de las soluciones. ¿Sí? ¿Cómo haríamos eso? ¿Tienen idea? Bien, estamos acá. Listo acá. Vamos a hacer, por ejemplo, un console log de elem.parent element. Parent element pues representa al padre. Entonces, en este caso, ¿cuál sería el padre del botón? El padre del botón sería el TD, ¿cierto? Entonces, en consola deberíamos ver ese TD. Vamos a ver. Pues bien, ahí está el TD, el padre. Si nos vamos de nuevo al padre de ese TD, otra vez parent element, cuando le demos clic deberíamos ver es el table row, ¿cierto? Entonces ahí está, TR, miren que ahí está todo. Ahora, partiendo desde el table row, ¿cómo hacemos para llegar, por ejemplo, al nombre? ¿Sí? Ya estaríamos seleccionando todo el table row. ¿Dónde está el nombre? ¿Cómo hacemos para seleccionar el nombre? ¿Ni idea? Bueno, entonces partimos desde el botón, nos fuimos un padre arriba, luego otro padre arriba. Ahora le podemos decir query selector. Yo puedo hacer query selectors en cualquier elemento, no solamente en el documento. Cuando lo hago en el documento le estoy diciendo, en toda mi página busque tal cosa. Cuando lo hago en un elemento, pues le estoy diciendo, solo dentro de este elemento busque algo. ¿Qué podríamos buscar para saber el nombre? Pues, como el nombre está dentro del A, pues podemos buscar el A. Si tuviéramos clases, que es lo ideal, pues lo buscaríamos con la clase, ¿cierto? Entonces acá vamos a buscarlo solo con el A. Le vamos a decir que me traiga el elemento que sea un A. Entonces vamos a ver. Cada botón me debería traer su propio A. Bueno, tengo que recargar. Y ahí está el A. Y miren que dice Americana High Shoes. Y si le doy clic a este otro por acá, entonces dice pues otra cosa. ¿Listo? Y por último, sería simplemente cuestión de decirle a esto que me retorne lo que dice. O sea, inner text. ¿Cierto? Si todo esto lo guardamos es más bien en una variable. Variable name igual a todo esto. Hacemos el console log y en el local storage le podemos decir que guarde el name. Entonces vamos a ver. Le voy a agregar el carrito. Aquí me muestra el nombre. Y nos vamos a application. Ahí está. ¿Sí? Si le damos a otro, entonces ahí está el otro. ¿Tiene sentido?
Sí, profe, pero ahí nomás, cuando le volviste a dar otro producto, el valor de name cambia. Ajá. Y ahí cómo hacer para pues, que no. Claro, ahí lo estoy reemplazando. Yo no quiero reemplazarlo, yo quiero Ujú, agregarlo, ¿cierto? sí. Listo. Ya vamos a eso, pero ¿qué tal esto acá? Esto es solo para el nombre. Si quisiéramos también, por ejemplo, el precio, ¿qué nos tocaría hacer en este caso? Entonces, así como sacamos el nombre, seguramente el precio tendría una clase. Vamos a ponerle este sí clase porque como está dentro de un T, pues no nos va a servir. Entonces, digamos, esto sería product, doble guión bajo, price, ¿cierto? Y acá entonces le diríamos que nos traiga punto product, doble guión bajo price. Y eso pues debería quedar una variable price, pero bueno. Y ahí está, 48 o 130. ¿Cuál es el problema con esta solución que hicimos acá? Que nos va a traer lo que ve el usuario. Y en lo que ve el usuario normalmente no está como lo necesitamos en código. ¿A qué me refiero? Seguramente al usuario no le vamos a mostrar solamente 48, 90, 50, sino que le vamos a agregar el signo de pesos, ¿cierto? Entonces, es más bien signo de pesos 48, signo de pesos 90. El problema es que cuando le demos acá agregar, nos va a quedar agregado con el signo de peso. Si luego intentamos hacer operaciones matemáticas, pues va a ser un error, porque no va a saber cómo interpretar ese signo de pesos, ¿cierto? Entonces, realmente esta forma en la que lo estamos haciendo acá es medio machetera. Como irse al padre, luego irse al otro padre y ahí sí hacer un query selector para luego leer lo que dice el elemento adentro, pues nos sirve, pero no es la mejor forma. ¿Qué otra forma será que hay? Bueno, la que realmente vamos a usar es una etiqueta, un atributo, perdón, data. Lo que me permite eso es en cualquier elemento guardar la información que yo quiera. Entonces, acá en botón, que es el elemento que al final, pues, es el primero que está seleccionado, ¿cierto? Es el elemento al que le doy clic. En este elemento es donde vamos a guardar las cosas. Entonces, por ejemplo, data, los atributos data siempre inician así, data guión, y luego va un nombre de variable. Entonces, por ejemplo, si vamos a guardar el nombre, entonces data guión name, y es igual a algo. ¿Listo? ¿Qué deberíamos guardar en data guión name? ¿Qué opinan? ¿Ni idea? El nombre del producto, ¿no? Sí, pues data-name es para guardar el nombre del producto. ¿Cómo sabemos el nombre del producto? Pues ahí sí se puede usar el name, ¿no? La variable que pues Ajá. está arriba. Seguimos en handlebars. Entonces aquí simplemente es decirle name. ¿Sí? Sí. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Dentro de la etiqueta botón estamos agregando un nuevo atributo, data name, simplemente una variable arbitraria, y el valor de esa variable pues es el nombre que viene desde la base de datos. Si vamos a, bueno, aquí recargo, y si nos vamos a inspeccionar elementos, vamos a ver que el botón tiene data name con el nombre. ¿Listo?
¿Cómo leemos ese data name? Sí, ahí no debería ser como un get attribute o algo así como Ajá, no un get attribute. No sé si eso exista en primer lugar. sí, justamente. Var name es igual a... ¿cuál es el elemento que tiene ese atributo? Data name. Ese es el El botón. atributo, data name, pero ¿cuál es el elemento? El elemento es el botón, ¿cierto? Sí. Entonces, el botón está guardado en esta variable elem. Entonces sería elem.getAttribute, ¿sí? ¿Y cuál es el nombre del atributo? Entonces aquí entre comillas, aquí sería data-name. ¿Listo? Entonces miren que no nos toca hacer toda esta vuelta de ir al padre y seleccionar algo para decirle el inner text, sino que simplemente le decimos elem.getAttribute y el nombre de ese atributo. Vamos a ver si esto funciona. Entonces recargo y si le doy clic, pues ahí está. Nos funciona lo mismo que ya teníamos. Obviamente acá pues seguimos teniendo el problema que nos decía Santiago, ¿cierto? Pero ya miramos cómo resolvemos esa otra parte. Pero, ¿tiene sentido esto de acá? Más simple, ¿cierto? El otro problema de esto, de esta forma que utilizamos antes, es que es frágil. ¿A qué me refiero con que sea frágil? Pues se puede romper fácilmente, literalmente. Ese código se va a romper si esta estructura cambia. Este código anterior estaba dependiendo de que elemento tenga dos padres, ¿cierto? Padre y luego el otro padre. Y ese segundo padre le decimos query selector A, ¿cierto? Si luego yo decidiera que ese botón va es dentro de un div, además de todo lo otro, aquí ya rompí ese código anterior. Porque yo le estoy diciendo al botón que llame a su padre, que sería el div, y luego que llame al otro padre, que sería el td, ¿cierto? Estaría aquí. Y allí busco el A, pero aquí no hay ningún A, ¿cierto? Yo estaba esperando que fuera este de acá. ¿Sí? Entonces a eso me refiero con que ese otro código es frágil. ¿Vale? Es mejor esta solución de acá. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe, pero y entonces, digamos, si yo quería también el precio, toca agregar otro data. ¿Sí? Profe, ¿no es mejor usar como el ID o algo así? Porque el ID pues es como, no sé, hay que tener una manera de que llegue el producto completo, ¿no? O Correcto. sea, ¿por qué no nos vamos a poner ahí como a poner data name, data price, data no sé quién? Pues es demasiado Sí, de acuerdo. y es muy repetitivo. Necesitamos también el ID, sobre todo porque cuando lo guardemos en la base de datos, no vamos a repetir nombre, precio y todo esto. Necesitamos guardar simplemente el ID, porque ya la base de datos pues conoce los productos, ¿cierto? El problema es que si aquí solo guardamos el ID, luego cuando vayamos a mostrar la lista, pues nos toca hacer más vueltas para preguntar cuál es el producto que tiene ese ID. Entonces, hay que encontrar ahí como la combinación, como guardar el ID, pero también guardar alguna información, sobre todo la información que queremos mostrar en el carrito, ¿vale? Mostrar como en este que luego vamos a tener acá. En teoría, yo podría decirle que me guarde todo, solo que, vamos a ver, no me acuerdo si esto funciona así de simple. Vamos a ver, data, test, vamos a probar. Pongámosle aquí, bueno, faltan las comillas. Pongámosle aquí this. Vamos a ver qué pasa. Y vamos a ver. Sí. ¿Vieron que aquí le puse data test? Esto es el this. Pero quedó como object. ¿Qué pasó ahí? Este object Es un arreglo? no es un arreglo realmente, es un Un arreglo, es objeto. un objeto, sí.
Y representa el objeto que yo le pasé en el contexto. O sea, representa cada uno de los productos. Sí, es un elemento del docs, o del list, más bien. ¿Cierto? Ese vendría con el nombre, el precio, todo. Pero Handlebars no sabe cómo transformar ese objeto a un string. ¿Sí? Porque yo aquí en los data, yo solo puedo guardar strings. ¿Sí? Entonces, ese es el problema. Hay forma de hacerlo. Sería cuestión de buscar handlebars. Sería JSON, stringify, algo así. Pero nos tocaría como instalar o crear un helper, que es esto de acá, register helper. ¿Sí? Entonces lo podemos hacer, pero quedémonos con esta solución más simple. ¿Vale? Si lo quieren hacer de esa forma, busquen un helper de handlebars para JSON. Entonces acá, ¿qué vamos a hacer? Entonces ya guardamos el nombre y el precio. ¿Qué más necesitamos guardar? Habíamos dicho que también es importante, por ejemplo, el ID. ¿Cierto? Entonces, vamos a guardar el ID. ¿Qué más será que necesitamos? ¿Cómo sabemos qué es lo que queremos guardar aquí? Lo que queremos guardar aquí es solo, pues aparte del ID, es el obligatorio, pero aparte del ID, lo que queremos guardar aquí es lo que vamos a mostrar en la lista del carrito. Entonces, si en la lista del carrito únicamente vamos a mostrar nombre y precio, pues podemos simplemente guardar acá nombre y precio. ¿Sí? Nombre y precio. Y aparte, pues el ID que sí es, lo vamos a necesitar luego para el checkout. ¿Vale? Entonces, como en la lista solo vamos a mostrar nombre y precio, guardemos únicamente nombre y precio. Entonces ahí está. Data name con el nombre, data price con el precio. Miren que aquí el precio está limpio, ¿no? Está solo el 48, no está signo de pesos 48. Y el ID. El ID del usuario no lo va a ver, pero nosotros lo necesitamos. ¿Sí? ¿Tiene sentido o no? Bueno. Entonces acá, en el carrito, entonces así como estamos sacando el nombre, pues podemos sacar las otras dos cosas. El price y el ID. Listo, ahí está. Name, price, ID. Ah, bueno, seguramente en la lista del carrito también quiere mostrar la foto, ¿cierto? La imagen del carrito. Entonces, seguramente es algo que también habría que guardar. Yo aquí en el ejemplo no lo tengo, ¿cierto? Yo no tengo acá imágenes. Pero si tuviera, sería simplemente guardar también la imagen. Data img igual a img. Y ahí lo que estoy guardando es la URL de la imagen. Y luego pues simplemente es cuestión de usar esa URL en un img pues para mostrarla. Pero miren, aquí está la URL. ¿Vale? Bueno, ya tengo acá entonces el nombre, el precio y el ID. ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué más? ¿Ni idea? Pues toca como hacer que se agreguen los productos y no que se reemplacen, ¿no? Ajá, toca hacer que se agreguen, no que se reemplacen. Si es agregar, ¿qué tipo de dato necesitamos usar o qué tipo de variable?
una, ¿Una? ¿Cómo así? no sé, un add, digo. A un add, Ujú. ok, pero como al local storage, un add, ¿te referís? No sé si sea posible. No, no es posible. En el local storage, lo único que podemos hacer es setear y pedir información. Entonces, ¿ahí qué hacemos? No puede ser con un arreglo. Ajá, con un arreglo. Y Y el pues, hecho es que el arreglo lo vamos actualizando, le vamos agregando cosas y luego sí podemos simplemente reemplazar todo el arreglo en el local storage. ¿Sí? sí. O sea, vamos a tener el arreglo por acá, digamos var cart list, podemos ponerle, va a ser igual a un arreglo. ¿Listo? Acá lo que hacemos es agregarle a ese arreglo. Entonces, ¿cómo agregamos algo al arreglo? Cart list punto, ¿se acuerdan? Punto push, Sí. ¿cierto? Entonces digamos que le vamos a agregar el nombre. Entonces ya cart list tendría, pues le habríamos agregado ese nombre y cuando le agreguemos varios, pues va a tener todos esos. Y luego lo que tendríamos que hacer es este cart list ponerlo en el local storage. ¿Cómo haríamos eso? Entonces set item, en vez de product, ¿qué ponemos? Vamos a poner el mismo nombre, cart list. ¿Sí? ¿Y el valor cuál sería? Cart list. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa cuando hagamos esto. Vamos a ir acá. Voy a borrar esto que ya teníamos. No lo necesitamos. Listo. Voy a recargar. Y cuando le dé agregar al carrito, entonces ahí está un elemento. Cuando le dé agregar otro, pues ahí está. Un elemento, coma y el otro elemento. ¿Listo? Ahí se van agregando. Acá, si le doy clic, acá abajo podemos ver el valor. ¿Listo? ¿Tiene sentido? Sí, profe. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? ¿Qué nos falta allí? Pues como el precio y el ID, en general como el objeto, ¿no? Claro, solo estamos guardando el nombre, pero ¿qué es lo que debemos guardar realmente? Es todo el objeto. Es cómo hacemos para no guardar solo el nombre, sino el nombre, el precio y el ID. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿No se podría crear como un objeto con esas variables? Ajá. Entonces acá en el push no le vamos a pasar solo el nombre. Vamos a crear un objeto. Sí, ahí está, miren. Push, paréntesis, y adentro creé un objeto que está vacío todavía, con las llaves. Ahora dentro de ese objeto vamos a poner esas tres variables. Name, ¿cuál es el valor de name? Sería esta variable name de acá, ¿cierto? Recuerden, la parte izquierda es el valor dentro del objeto. La parte derecha es ya cuál va a ser el valor. O sea, la parte izquierda, perdón, es más bien el nombre de la variable dentro del objeto. La parte derecha es cuál es el valor, que sería lo que trae adentro esta variable name. Lo mismo acá, price con el valor de price y ID con el valor de ID. ¿Sí? Si guardamos esto, vamos a ver. Recargo y le voy a dar clic a este botón y pues ahí me quedó un bello objeto. Si le damos clic a otro, listo, ahí voy guardando varios. Pero, obviamente esto, pues no está bien.
¿Sí? ¿Tienen idea por qué pasa eso? Pues era como lo que estaba pasando ahorita que dijiste que buscáramos el helper o algo así. Exacto. Lo que pasa es que como aquí ya no estamos en handlebars, sino en JavaScript, pues aquí es mucho más simple resolverlo. Pero aquí lo que está pasando es que yo estoy agregando a la lista ese objeto y esa lista luego se la estoy pasando acá a este setItem del local storage. SetItem, o más bien el local storage en general, ¿se acuerdan que les dije que únicamente puede guardar strings? Entonces, como este objeto, pues es un objeto, no es un string, él no sabe muy bien cómo transformarlo a un string. Entonces, la forma por defecto es simplemente decirle que es un objeto y la información se pierde. Necesitamos una mejor forma, pues que lo transforme a un string, pero que la información se conserve. ¿Qué podríamos hacer? Ni idea. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Sí? Como, no sé, de alguna manera entrar a lo que tiene el objeto como un, no sé, carlist.name o una cosa así, pero eso, no sé, sería como, no tiene sentido, no sé. Claro, lo que tendríamos que hacer al final es generar un string que tenga cada una de las variables con sus valores para no perderlos. Y eso es lo que sí podemos guardar en el local storage. Pero no es algo que vamos a hacer manualmente. Entonces, lo que podemos hacer es, bueno, como necesitamos que eso sea un string, eh, hay un objeto que se llama JSON, así en mayúscula. ¿Listo? ¿Se acuerdan qué es JSON? Sí, Ese objeto JSON tiene dos métodos. Vamos a usar el que se llama Stringify. ¿Sí? Entonces, más o menos ahí el nombre lo dice. Stringify me sirve para coger un objeto que es de JSON o de JavaScript y volverlo un string. Justamente lo que necesitamos. ¿Cuál es el objeto que queremos guardar? ¿Qué pondríamos acá? Pondríamos element. Element. No. no es El Carlist. es el cart list completo, o sea, es toda la lista a la que la vamos a transformar a un string. Podríamos transformar cada uno de los elementos, ¿cierto? Cada uno de estos objetos que guardamos acá. Pero eso significa que tendríamos un cart list que sería un arreglo de strings. No nos sirve porque ahorita este cart list es el mismo que vamos a usar para generar la lista que ve el usuario. Entonces realmente lo que necesitamos es solo cuando se va a guardar en el local storage, solo en ese momento cogemos el cart list y guardamos como una copia del cart list, pero convertida a string. ¿Sí? Entonces acá le ponemos es cart list. Y vamos a ver qué pasa entonces. Recargo y le voy a dar a añadir al carrito. Entonces, ¿sí ven la diferencia? Ahora es una lista que en el elemento 0 tiene ese objeto con nombre, precio y ID. Vamos a guardar otro. Entonces, me queda el anterior y en el elemento 1 tengo el otro con su precio y su ID. Sí, así puedo tener todos los que quiera. ¿Tiene sentido? ¿Sí? ¿O no? Sí, profe. Sí. Profe, Sí. y digamos que en caso de que yo quiera hacer un botón que como que me elimine de ahí, en vez de ser carlist.push, sería carlist.remove. No, no hay remove. Hay un... Digo, set, no, local storage.
¿Y el otro? Creo que era el que quitaba. No. Recuerden, en el local storage no estamos guardando elemento por elemento. Estamos guardando toda la lista. Ah, verdad. Entonces, si le dijéramos local storage.delete o remove, lo que estaríamos haciendo es eliminar toda la lista. Toda la lista. Lo que tenemos que hacer es coger la lista, modificarla y luego reemplazarla en el local storage. ¿Sí? Ujú. Hasta aquí tenemos un problema que no se han dado cuenta. Miren, aquí estoy recargando la página. Entonces, imagínense que ustedes están en la tienda y recargan la página o hacen un filtro, que al final el filtro también va a causar que la página se recargue. O están navegando por allí y pasan ya como al producto, a la página del producto. Y estando aquí, le dan agregar al producto. O, pues como todavía no lo tenemos, lo voy a hacer aquí mismo. Pero entonces recargué la página y aquí en la lista le doy agregar al carrito. ¿Qué es lo que debería pasar? Debería agregarlo al carrito, o sea, ponerme un elemento 7. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué pasó ahí? Lo reemplazo. Reemplazó todo. ¿Por qué? Cart list, siempre que yo entro a la página, está volviendo a ser un arreglo vacío. ¿Sí? Yo no necesito que sea un arreglo vacío. Yo quiero que cada vez que entra a la página, cart list quede con lo que tenía antes. ¿De dónde saco lo que tenía antes? Del local storage. Ajá. Entonces, Punto esta get. variable cart list es una variable común y corriente que va a perder su valor cuando la página se recargue. Entonces, yo lo que tengo que hacer es verificar si en el local storage existe algo, si existe ya ese cart list, y si existe, reemplazo esa información con lo que traiga. ¿Sí? Entonces, acá, aquí como antes del for each, ¿alguien está preguntando algo? ¿No? Entonces aquí voy a hacer un if. Si local storage punto get item. ¿Cómo se llama la variable en el local storage? ¿Carlist? Se llama cart list igual, ¿cierto? Cart list. Si en el local storage hay un cart list, entonces lo que voy a hacer es traer ese cart list. Entonces hagamos aquí un console log de local storage punto get item cart list. Y veamos la consola. Entonces miren, ahí está el cart list. ¿Cuál es el problema? ¿Esto es un arreglo? Se supone que el cart list es un arreglo, ¿cierto? ¿Esto de acá es un arreglo? Ese fue el string que se le pasó, ¿cierto? Este fue lo que guardamos acá, cuando le damos clic a cada botón. ¿Cierto? Pero entonces, ¿es de tipo arreglo? ¿Es un arreglo? Es un JSON, ¿no? Es un JSON, ¿cierto? Pero ¿es un arreglo o es un string? Es un string. Recuerden que local storage únicamente Solo puede guarda guardar strings. strings. Cuando nosotros guardamos acá, lo guardamos como un string, por eso usamos JSON.stringify. Entonces lo que él nos va a devolver es, sí es ese arreglo, pero es ese arreglo como un string. Entonces, antes de poder usarlo, necesitamos pues, decirle que deje de ser un string y vuelva a ser un arreglo. ¿Sí? Entonces, así como hay un JSON.stringify, que es el que toma un objeto y lo vuelve un string, pues está el proceso contrario. Entonces, en este caso, lo que tendríamos que hacer es decirle al cart list que va a ser igual a, si hacemos solo esto, le estamos diciendo que sea igual a un string. Entonces, lo que tenemos que hacer es que sea igual a esto, pero pasándolo por json.parse. ¿Sí?
Vamos a ver. Si hacemos esto, miren, aquí en el local storage tenía estos 3 elementos. Ahora, en teoría, cuando yo recargue, él va a ir a leer estos 4 elementos, perdón, los va a cargar en el local storage, en la variable, los va a cargar en la variable cart_list, que está en memoria. Y cuando yo agregue uno nuevo, ahora no debería reemplazarse todo. Vamos a ver. ¿Sí? Como ya tenía esos anteriores en memoria, acá en el cart_list, cuando yo agrego, realmente sí está tomando lo anterior, le está agregando lo nuevo, ¿sí? Y luego todo eso actualizado es lo que reemplaza en el local storage. ¿Tiene sentido? Es importante hacer este if porque la primera vez que ustedes ingresen, ¿cuál va a ser el valor que esté guardado en el cart_list? Va a estar vacío. O Va a estar nulo o nulo. indefinido. Va a estar, nulo. Entonces, si ustedes a nulo le dicen JSON.parse de nulo, eso va a ser un error. Entonces, por eso es importante hacer este if, porque solamente deben hacer esto si ya hay algo allá guardado. Si no hay nada, pues no hacen nada, simplemente se quedan con este arreglo vacío de acá arriba. ¿Sí? Bueno, ¿cómo haríamos para que esto también me funcione dentro del producto? Pues ya la lógica en el código está funcionando. Entonces simplemente sería venir acá al producto y agregar lo mismo. ¿Qué sería lo mismo? Pues un botón que tenga esto mismo. En este caso sería esta clase. Entonces si yo por acá adentro agrego un botón que tenga esta misma clase, se llame agregar el carrito. Y obviamente, como en ese botón estamos usando, ¿dónde está? Acá en la lista estamos usando todas estas cosas, entonces el otro botón también las necesita. ¿Sí? Estas llaves con name me sirven aquí. Acá en el list me servían porque estoy dentro del each, ¿cierto? Entonces cada elemento de la lista, pues luego le puedo como llamar una variable, como el name, por ejemplo. ¿Eso mismo me serviría aquí en producto? No. ¿No? Ah, mentira, sí, sí, sí. Miren que acá ya estamos llamando el nombre, ya estamos llamando el price. Es porque por acá en routes, cuando mandamos el producto, ya el contexto pues trae ese producto. Entonces sí, deberías funcionar común y corriente. Vamos a ver. El recargo, tengo todo esto ya en la lista. Y si yo vengo, por ejemplo, a este basket, cuando le dé aquí a agregar al carrito, entonces, ¿sí ven? Funciona común y corriente. ¿Sí? Miren que lo importante es que como yo ya hice este código en cart, y ese código de cart se carga en todas las páginas, luego donde yo necesite volver a usar esa misma funcionalidad, simplemente es copiar el botón que dispara el evento. Si yo entro a una página que no tiene ese botón, pues simplemente no tengo cómo disparar el evento, pero ya no hay ningún error ni nada. Simplemente el evento no se dispara. No hay cómo dispararlo. Pero si hay un botón con la información necesaria, pues va a funcionar. ¿Listo? ¿Qué más nos faltaría? Bueno, realmente nos va a faltar bastante. Seguramente vamos a tener que continuar este tema el viernes. Pero aquí alcanzamos a reemplazar este numerito. ¿Sí? La idea es que este número me diga que yo tengo 9 elementos en el carrito. ¿Cómo haríamos eso? Preguntándole al arreglo, haciéndole un punto length. Ajá. Le decimos a este arreglo punto length
podemos saber cuántos tiene, ¿cierto? Por ejemplo, aquí, después de que lo leímos del local storage, podríamos hacer console log cardList.length. Y nos va a decir que tiene 9 elementos. ¿Qué más hacemos con ese número? Ese 9 está por acá, ¿cierto? Carrito, y aquí está. Esto debería ser más bien un 0. Y el hecho es que desde JavaScript necesitamos cambiar ese número. Para eso, pues este botón tiene que tener una clase. Entonces podría ser, digamos, todo esto va a estar dentro de un bloque cart, que yo no tengo, pero ustedes que van a ser bien ordenados lo van a tener. Y este sería cart button, por ejemplo. ¿Cierto? Acá, lo que yo debería hacer es, así como selecciono esos botones, voy a seleccionar cart button, document, query selector. Este es solo uno, entonces solo query selector. Punto cart, doble guión bajo, button. Así fue que le puse, ¿cierto? Tengo seleccionado cart button. ¿Cómo hago para modificar lo que tiene escrito adentro? Le digo que cart button punto inner text va a ser igual a cartlist.length. Uy. ¿Sí? Entonces recargo y ahí está el 9. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Súper simple. Llamar al botón y modificar el texto interno de ese botón. ¿Listo? Ahora, me dice cuál es el número inicial. Pero cuando yo agrego al carrito, no se está actualizando. Solo se actualiza cuando recargo. ¿Cómo hacemos para que también se actualice cuando agrego al carrito? Sin necesidad de recargar. Dentro de la función del botón, ¿no? De agregar carrito o algo así. ¿Sí? Básicamente esto mismo, aparte de hacerlo cuando se inicia la página, es importante, pero aparte de hacerlo ahí, también lo hacemos acá. Después de agregar algo nuevo al carrito, el length va a cambiar. Entonces, después de eso hacemos esto. ¿Y qué hice? Y listo. Entonces ahí tenemos 15, y si vamos agregando, miren que ahí va cambiando. Volvemos a la otra página. Ahí como le di atrás, no se recargó. Tengo que recargar. ¿Ya? Entonces miren que ahí se recarga, ya funciona. Y si empezamos a agregar, sigue funcionando. Ahí está en 25. Si me paso a algún otro, él entra y la primera vez carga lo que trae el local storage, entonces ahí sigue diciendo 25. Empiezo a agregar. Aquí el problema es cuando vamos atrás. Bueno, miren que aquí sí lo hizo bien. Es como ya no tenía el código anterior, cuando le dimos atrás, ahí sí recargó bien. Sí. Entonces básicamente ahí ya estamos guardando en el carrito y estamos actualizando ese numerito. Obviamente nos queda faltando la parte de que me muestre la lista como tal, ¿vale? Pensé que la alcanzamos a hacer hoy también, pero entonces continuamos esto mismo el viernes. Esa parte, creería, pues eso no es tema nuevo, sino es usar lo mismo que ya habíamos visto de la unidad 1, entonces creería que no nos toma toda la clase. Y aparte de eso, pues es también agregárselo al checkout, ¿vale? Y esa sí es mucho más simple. ¿Preguntas? Rápido. Recuerden que esta sala se cierra a las 8:30 exactamente y nos saca. Entonces no tenemos mucho tiempo. ¿Hay preguntas? ¿Nada? ¿Clarísimo todo? A mí se me quita como lo que tenía en el carrito, o sea, lo que acabamos de hacer, como que si entro al producto, a la página del producto, aparece en 0. Entonces, no sé si habré hecho algo mal, pero... Seguramente tenés que revisar que hayas hecho todo así. Que estés cargando
Si estás cargando este cart.js en el main para que te lo carguen todas las Sí. páginas. No sé, tenés que revisar bien esto. De todas formas, pues ya les subo este código, obviamente. Vale. ¿Listo? ¿Hay más preguntas? Bueno, ahí ya está en el repo realmente, ya lo subí. ¿Ah? Bueno, nos vemos el viernes entonces. Habíamos quedado de hacer entrega el miércoles, ¿no? Sí. El viernes seguimos con esto. No creo que nos tome toda la clase, entonces el resto de la clase será para trabajar en el taller. Y el lunes tenemos clase. No vamos a ver tema como tal el lunes, sino que vamos a hablar de otras cosas, pues no técnicas, ¿vale? Va a ser una clase un poquito distinta, pero pues sí, para que no falten el lunes, parece importante. Y ya el miércoles entregaríamos. ¿Listo? Vale, profe. Ok. Bueno, traten de hacer esto para que lleguen el viernes con preguntas entonces. Y vemos qué